Muy buenas tardes, queridos amigos. Una vez más nos encontramos aquí en su canal de Gnosis Contemporánea. Es un gusto para un servidor, Francisco Herrera, estar nuevamente con ustedes y les damos las gracias anticipadas a nombre de la Asociación Gnóstica de Estudios de Antropología y Ciencias de esta ciudad de Tulancingo, en el estado de Hidalgo. Bien, pues como habíamos ya mencionado anteriormente, el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante que el venerable maestro Samael Aun Weor nos entrega en el sentido de los 5 centros de la máquina humana. Y para esto, bueno, pues vamos a leer un poco para comprender un mucho, ¿verdad?, lo que el maestro Samael nos quiere decir en este tema tan interesante. Y nos dice lo siguiente: la mayor necesidad, el problema más urgente de cada individuo, de cada persona, es comprender la vida en forma integral, en forma unitotal. Porque sólo así estamos en condiciones de poder resolver satisfactoriamente todos nuestros distintos problemas particulares. Al respecto, obviamente aquí el maestro nos está haciendo una invitación para que cada uno de nosotros busquemos comprender esa necesidad de vivir nuestra vida de manera íntegra, de manera unitotal. ¿Por qué nos dice esto el maestro? Bueno, recordemos, como habíamos mencionado en los temas anteriores, decíamos que el ser humano, hoy por hoy, desafortunadamente no vive de forma íntegra, esto es, vive de forma completamente mecánica. La forma mecánica de vivir del ser humano lo lleva a un estado de inconsciencia. El maestro Samael en cada una de sus lecciones nos dice que es necesario que nosotros, cada uno, despertemos nuestra conciencia. La conciencia, el alma misma, hoy por hoy está enfrascada definitivamente en esos defectos de carácter que conocemos como ira, codicia, lujuria, gula, envidia, etc. Esos defectos de carácter son los que nos mantienen desafortunadamente hoy por hoy atrapados, ensimismados, hipnotizados por cada uno de esos defectos. Hablábamos anteriormente de que hoy por hoy no somos individuos, somos una ciudad psicológica, y esa ciudad psicológica lógicamente tiene distintos personajes, distintas personalidades, distintos individuos. Entonces, para que cada uno de nosotros pueda vivir esta vida maravillosa de forma íntegra, de forma unitotal, es necesario que cada uno de nosotros comprendamos verdaderamente de qué forma tenemos que vivir esta vida. Nos sigue diciendo: nuestro progreso técnico es fantástico, el progreso tecnológico obviamente, ¿verdad? Pero solo ha logrado aumentar nuestro poder agresivo para destruirnos los unos a los otros. Y por doquiera reina el terror, el hambre, la ignorancia y las enfermedades. Hoy por hoy, queridos amigos, lo estamos viviendo desafortunadamente en este año 2020, con esta pandemia que desafortunadamente estamos viviendo en forma globalizada. Ya el maestro y algunos, pues digamos así, personajes, algunos maestros también, han profetizado estos tiempos oscuros, estos tiempos en donde los valores esenciales, los valores humanos
se encuentran desafortunadamente perdidos. El maestro Samael nos dice que necesitamos cada uno de nosotros recuperar esos valores, recuperar la inocencia perdida. La tecnología es maravillosa. La tecnología nos puede pues dar la vida o hacernos la vida mucho más cómoda. Desafortunadamente, por nuestros defectos de carácter, desafortunadamente por nuestro egoísmo, desafortunadamente por nuestra forma múltiple de pensar, de sentir y de actuar. Hoy por hoy, desafortunadamente, la tecnología, la ciencia, la utilizamos para vivir de forma grotesca. Hoy por hoy vivimos una vida en donde luchamos unos contra otros. El ser humano hoy por hoy desafortunadamente no vive de forma correcta, más bien hace la guerra. En vez de ayudar al ser humano por medio de esta tecnología, lo destruye. Entonces, cuando nosotros vamos trabajando sobre sí mismos, cuando cada uno de nosotros vamos buscando ese despertar en sí mismos, y nos damos cuenta que la vida es muy distinta a como nosotros hoy por hoy la hemos percibido por medio de estos 5 sentidos que son los que nos permiten ver este mundo tridimensional, este mundo físico. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vamos en ese despertar de la conciencia, nos damos cuenta que la vida es muy diferente, que la vida es muy distinta. Entonces podremos utilizar verdaderamente la tecnología para el bien común y no para hacer guerras, no para hacer fronteras, no para luchar por banderas. Necesitamos cada uno de nosotros, ante todo, buscar el bien común. Nos sigue diciendo el maestro Samael en ese sentido: ninguna profesión, ninguna técnica puede jamás darnos eso que se llama plena felicidad verdadera. El mundo de los médicos, el mundo de los artistas, de los ingenieros, de los abogados, etcétera, etcétera, cada uno de esos mundos está lleno de dolor, murmuraciones, complacencias, envidias, etcétera. Sin la comprensión de nosotros mismos, nos dice, la mera ocupación u oficio jamás nos llevará a la plena felicidad. Porque esos aspectos desafortunadamente nos llevan al dolor, nos llevan a la búsqueda de evasivas, nos dice. Entonces, cualquier profesión que sea, cualquier oficio, por muy bueno que sea, si nosotros no sabemos darle una verdadera utilidad, lógicamente que, pues es obvio que en vez de ayudarnos, nos va a perjudicar. Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos en su aspecto familiar, en su aspecto íntimo, comprender verdaderamente lo que cada uno de nosotros tiene que hacer por sí mismo y por los demás. El maestro, como lo hemos mencionado ya, nos habla de los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir psicológicamente, nacer o segundo nacimiento por medio de la creación de nuestros cuerpos existenciales superiores del ser, recordando que cada uno somos por origen séptuples en esencia. Y el tercer factor, que es el factor que a veces nos cuesta muchísimo, el factor amor, el factor de dar, ayudar, apoyar al prójimo como tal. Bien, entonces, en este sentido, eso es lo que el maestro nos habla
con respecto a comprender la vida de forma unitotal. Como les decía, cuando cada uno de nosotros logremos comprender quiénes somos, hacia dónde vamos, cuál es la razón de ser, de estar en esta existencia, entonces la verdadera felicidad, la verdadera libertad, la verdadera paz, el verdadero amor, lo vamos a encontrar en cada uno de nosotros. Vamos a entrar de lleno, de pleno, en lo que es la lectura, ¿verdad?, de estos 5 centros de la máquina humana como tal. Obviamente, nos dice el maestro lo siguiente: el organismo bípedo tricerebrado, equivocadamente llamado hombre, es una máquina preciosa con 5 centros psicofisiológicos. Estos 5 centros psicofisiológicos están distribuidos de forma armoniosa en esta máquina humana. Obviamente que esos 5 centros, nos dice el maestro, están en completo orden, ¿sí? Ese orden es el siguiente, ¿sí? Por un lado tenemos al intelecto, que su centro de gravedad se encuentra en el cerebro. Por otro lado tenemos al centro del movimiento, que su centro de gravedad se encuentra en la parte superior de nuestra columna vertebral. El instintivo o instinto, que se encuentra su centro de gravedad en la parte inferior de nuestra columna vertebral. La emoción o el centro emocional, que se encuentra su centro de gravedad en el plexo. Y por último tenemos a el centro sexual, que lógicamente se encuentra en nuestros órganos sexuales. De esa manera, nos dice el maestro, la máquina humana, como cualquier otra máquina, se mueve bajo los impulsos de las fuerzas sutiles de la naturaleza. Recordemos nosotros, queridos amigos, que la naturaleza como tal tiene sus propios procesos, ¿sí? Nos dice el maestro, las radiaciones cósmicas en primer lugar, ¿sí? Y el maestro nos habla en este aspecto del yo pluralizado, del yo defecto. Recordemos que el yo defecto, como tal, nos mueve por medio de esos impulsos, por medio de esas radiaciones, por medio de esas variaciones cósmicas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿O qué nos quiere decir el maestro con esto? El sol, por ejemplo, emite su calor en determinadas formas, en determinadas radiaciones. Nosotros, lógicamente, pues en la vida común, si tenemos mucho calor, pues ya estamos diciendo cosas en contra del sol porque hace calor. Si viene una lluvia, de igual manera, el yo reacciona. Si hace frío, de la misma forma, el yo reacciona. Si cualquiera de los elementos de la naturaleza se manifiesta como tal, entonces, pues es lógico que el yo va a reaccionar. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros en armonía con la naturaleza, porque no aceptamos esta naturaleza misma. Cuando nosotros comprendamos lo maravilloso que es la naturaleza, cuando nosotros comprendamos que el sol con su calor nos da la vida, que la lluvia con su torrente nos da la vida, que el aire y que toda la naturaleza en sí misma son impulsos maravillosos de nuestra propia creación.
y que con ello nosotros debemos vivir en armonía. Entonces, cada uno de esos, como le llamamos, fenómenos de la naturaleza, nos daremos cuenta que son algo que la misma naturaleza nos está entregando. En otros aspectos, hablábamos hace un momento de la tecnología, ¿verdad? De la ciencia. Muchas de las veces nosotros desafortunadamente no comprendemos en realidad lo que son estos procesos científicos. Por otro lado, el maestro nos menciona también que en cualquier circunstancia adversa, por impulsos mismos de la naturaleza o por influencias de los distintos planetas, nosotros somos motivados, nosotros somos influenciados, impulsados a que nuestra propia psiquis reaccione de una manera incorrecta. Esos impulsos de la naturaleza, esas radiaciones cósmicas que nos envía en un momento dado la influencia lunar, por ejemplo, o las influencias de los distintos planetas de nuestro sistema solar y más allá, porque recordemos que nosotros dentro de los aspectos de influencias planetarias como tal, vivimos en un cinturón zodiacal. Más adelante nosotros vamos a hablar en ese sentido, en ese aspecto, vamos a ir conociendo cómo se manifiestan los impulsos, las influencias de ese cinturón zodiacal en cada uno de nosotros. Entonces decíamos, cuando esos impulsos, esas influencias se aplican en nuestra psiquis, en cada uno de nosotros, reaccionamos de determinadas formas, de determinada manera. Nos dice el maestro, no falta por ahí alguna alineación de planetas para que nuestra psicología inmediatamente reaccione ante esos impulsos. Bien, nos dice el maestro también, ciertos yoes dominan a otros porque son más fuertes, pero su fuerza es la misma de los 5 cilindros de la máquina humana. Todos los yoes son el resultado de influencias externas e internas. En el animal intelectual no existen verdadera individualidad. El animal intelectual, como máquina humana, se manifiesta de forma instintiva. Verán ustedes, decíamos con respecto al yo defecto, que el yo defecto mismo, el ego como tal, tiene condicionada nuestra conciencia. Mientras todos nuestros actos estén condicionados por el yo defecto, entonces nosotros no vamos a poder ser libres de esos actos. Hoy por hoy, cada uno de nosotros vive en impulsos egoicos o vivimos en impulsos egoicos. Cada uno de nosotros, de acuerdo a ese al centro de gravedad que cada uno de nosotros tenga, de acuerdo a esos defectos de carácter, así es como va a reaccionar. El maestro Samael nos dice que cada uno de nosotros tiene su propia personalidad y esa personalidad, que es lógicamente egoica, está condicionada por cada uno de esos defectos de carácter. También el maestro nos dice lo siguiente, que cada uno de nosotros tiene en sí mismo un aspecto psicológico particular. Ese rasgo psicológico característico particular en cada uno de nosotros lo podemos
identificar plenamente. ¿De qué manera? Bueno, pues cada uno de nosotros tiene ciertos arraigos, ciertas costumbres. Podemos decir que a lo mejor nosotros, cada uno, cualquiera, tiene, por ejemplo, más arraigada la ira, o la pereza, o la codicia, o la envidia, o la gula, o el orgullo. Entonces, en ese sentido, si nosotros hacemos un balance, si nosotros hacemos un análisis muy particular, si nosotros hacemos una introspección al interior de sí mismos, nos daremos cuenta por sí mismos que cada uno de nosotros tiene ese rasgo psicológico característico particular que nos va a dar la pauta para comprender en realidad de verdad quiénes somos, por qué actuamos de tal o cual manera, por qué somos o nos dejamos llevar por determinados impulsos egoicos. De esa manera, queridos amigos, es como cada uno de nosotros va a empezar a darse cuenta por medio de esos impulsos psicológicos realmente cómo es. Les puedo invitar a que cada uno de ustedes haga ese análisis particular. Primero, lógicamente, habría que aceptar esa ciudad psicológica de la cual hablábamos. Aceptar que cada uno de nosotros tiene esos defectos de carácter en sí mismo, esa posilge, ese ego, esa legión interna, es ya dar el primer paso para conocernos a sí mismos. Aquel que se conoce a sí mismo, recordemos que se domina a sí mismo. Y aquel que se domina a sí mismo está en proceso de liberarse, de liberar su alma, de liberar su conciencia, de conocer eso que es lo verdadero, eso que es lo real, como nos dice el maestro Samael. Entonces, decíamos, por medio de esos impulsos, cuando nosotros nos damos cuenta cómo se procesan por medio de la máquina humana, por medio de esos 5 centros, entonces nos vamos a dar cuenta más fácilmente realmente cómo y por qué reaccionamos. Bien, vamos a analizar un poco más estos 5 centros de la máquina humana de acuerdo a lo que el maestro Samael nos indica. Vamos a hablar primero de lo que es el centro intelectual. El centro intelectual como tal, decíamos, se encuentra en su centro de gravedad en el cerebro. Lógicamente, el cerebro como tal, ¿sí?, es donde llegan, es el órgano donde llegan todos los procesos mentales. El cerebro como tal realmente es el secretario, ¿sí?, de la mente. ¿Por qué? Porque es el que traduce todos los procesos mentales y los lleva hacia toda la máquina humana. Las percepciones de la mente como tal son recibidas por medio de 300,000 celdillas o alambritos, ¿verdad?, que conectados al cerebro, de esa manera es como el cerebro capta las percepciones de la mente. Desafortunadamente, hoy por hoy, la mente condicionada por el yo defecto, pues lógicamente que no reacciona de forma o no trabaja
de forma correcta. Y como consecuencia, al estar la mente condicionada por el yo defecto y el cerebro recibir precisamente esas percepciones, tiene, nos dice el maestro Samael, un mal secretario que es el yo defecto. Y el yo defecto como tal va a maltraducir todas esas percepciones. Podemos dar un ejemplo muy sencillo. Muchas de las veces a nosotros nos dan una indicación y nosotros la tomamos, pues lógicamente a nuestra consideración, o mejor dijéramos, a la consideración del yo defecto. Entonces, cuando esto sucede, lógicamente vamos a hacer o estamos haciendo lo que el yo defecto quiere hacer, no lo que en realidad nos están diciendo. De esa manera nos damos cuenta nosotros, en este ejemplo tan sencillo, que la mayoría de las veces es el yo defecto el que domina los impulsos o los impulsos de la mente o las percepciones de la mente y que son mal traducidas por el yo defecto. Y lógicamente que al ser mal traducidas por el yo defecto, pues las órdenes que se le están dando a la máquina humana van a ser de forma incorrecta. Y esto más adelante lo vamos a ver con distintos ejemplos para darnos verdaderamente cuenta cómo es que el yo defecto actúa de forma terrible en toda la máquina humana, en todo nuestro cuerpo físico, ¿sí? Y de esa manera es como nosotros desafortunadamente reaccionamos ante un impulso de ira, ante un impulso de codicia, de gula o de orgullo, etcétera, etcétera. Bien, nos dice el maestro también que en este sentido, el cerebro como tal, pues lógicamente es, o más bien diríamos, el centro intelectual es muy lento. Vamos a ver en un momento por qué. Nos dice que las funciones del centro intelectual nos da los procesos razonativos y de los pensamientos, ¿sí? Por otro lado tenemos al centro motor. El centro motor, que se encuentra en la parte, decíamos, superior de nuestra columna vertebral, en las partes de las cervicales, ¿sí? Nos dice el maestro que es 10,000 veces mucho más rápido que el centro intelectual. Lógicamente que esto es debido a lo que mencionábamos, ¿sí? El condicionamiento egoico con respecto a el centro intelectual. El centro motor, lógicamente, se manifiesta de acuerdo a los procesos de la máquina humana en los hábitos, en los movimientos, en las costumbres, etc. ¿Sí? Tenemos el centro instintivo. El centro instintivo, como decíamos, su ubicación está en la parte inferior de la columna vertebral, ¿sí? En el lumbar, en el hueso sacro, ¿sí? Igual que el centro motor es 10,000 veces más rápido que el centro intelectual y se manifiesta por medio de los instintos, la supervivencia, por medio de los aspectos maternales, de los aspectos sexuales, del control de la respiración y lógicamente en los procesos de todas y cada una de nuestras glándulas internas. Recordemos que nuestras glándulas internas se procesan de forma instintiva, ¿sí? Cada una de esas 7 glándulas se procesa de forma, pues, individual. ¿Por qué? Porque cada una de esas glándulas verdaderamente trabaja por sí misma. Más adelante, cuando veamos nosotros la salud del cuerpo físico, nos vamos a dar cuenta cómo es que desafortunadamente el yo defecto
influye en cada una de esas glándulas y por medio de esos impulsos egoicos es como esas glándulas se deterioran. Cuando nosotros trabajamos sobre sí mismos, cuando nosotros eliminamos esos defectos de carácter en cada uno de nosotros, entonces es como vamos a liberarnos de todas y cada una de esas enfermedades que hoy por hoy desafortunadamente tenemos. Más adelante vamos a hablar también con respecto a los distintos tipos de enfermedades que hoy por hoy pues se encuentran o tiene el ser humano. Cada enfermedad, aunque parezca increíble, es y se manifiesta por esos impulsos egoicos. Ya nos daremos cuenta más adelante en nuestros estudios cómo es que la ira desafortunadamente afecta a determinados órganos. El orgullo, la pereza, la gula, la envidia, la misma lujuria, etc. Y de esa manera hay un desequilibrio en la máquina humana. Y como consecuencia, pues lógico, va a haber una enfermedad. Entonces, seguimos. Tenemos por otro lado el centro emocional, que decíamos, se encuentra en nuestro plexo solar. Y el centro emocional es, lógicamente, 10,000 veces mucho más rápido que el centro instintivo motor, ¿sí? Ahí se trabajan, lógico, todas las emociones, las alegrías, la felicidad, el odio, porque recordemos que en ese sentido, ¿sí?, el centro emocional trabaja las emociones, digamos, positivas y las emociones negativas. Por eso es que se habla de la felicidad, pero también del odio, del rencor, ¿sí? Lógico, se habla del amor, pero también se habla del miedo, etcétera. ¿Verdad? Si nos damos cuenta nosotros en este sentido, en este aspecto, cada uno de esos centros de la máquina humana se manifiesta en nuestras actividades comunes. En las circunstancias que cada día nos suceden a cada uno de nosotros, vamos a encontrar que determinado centro de nuestra máquina humana reacciona a los impulsos externos como a los impulsos internos que lógicamente se manifiestan por medio del yo defecto. El maestro Samael nos habla, nos dice que cada uno de nosotros en sí mismos tiene un espejo psicológico en su relación con los demás, en su relación con el medio ambiente, en su relación con todo lo que se manifiesta en nuestra vida, en nuestra existencia. Hablábamos en el tema anterior de los 3 tipos de relación, ¿sí? Decíamos que el primer tipo de relación se manifiesta, lógicamente, consigo mismo, ¿sí? ¿En qué sentido? Lógicamente, en el aspecto de cómo me siento conmigo mismo. Me acepto como soy, acepto lo que soy, como se dice coloquialmente, con mis virtudes y con mis errores. El otro aspecto, mi relación con mi cuerpo físico. ¿Qué tanto estoy cuidando a mi cuerpo físico? ¿Qué tanto realmente cuido mi salud? ¿Qué tanto me doy cuenta de que determinado alimento, determinadas emociones, determinados aspectos como ciertos instintos, ciertos hábitos,
que son completamente negativos me están haciendo daño. Y por otro lado, la relación con los demás. ¿Cómo estoy relacionado con mi medio ambiente? ¿Cómo estoy relacionado con, con mi familia, con mis amigos? ¿Cómo reacciono ante la ira, ante la envidia, la codicia de los demás? Es importante que cada uno de nosotros haga ese análisis conscientivo. Cuando eso sucede, entonces, queridos amigos, estamos en ese camino, estamos dando los primeros pasos para ese despertar de la conciencia. Es indispensable que cada uno de nosotros comprenda cuál es esa razón de ser, de ese trabajo interior, de ese hombre, conócete a ti mismo. Vamos a hablar de el último centro, que es el centro sexual, y en ese sentido decíamos que su centro de gravedad está en los órganos sexuales, ¿sí? Nos dice el maestro, es el más veloz de todos los 5 centros de la máquina humana, porque es 10,000 veces más veloz que el centro emocional. Porque recuerden ustedes que el centro sexual o nuestros impulsos sexuales son demasiado fuertes. Nosotros podemos contener una emoción, podemos contener un cierto aspecto en el sentido del instinto, en el sentido de nuestro centro motor. Podemos detener un pensamiento, pero detener un impulso sexual es terrible, es muy difícil. Necesitamos nosotros verdaderamente comprender cuáles son los impulsos sexuales de ese centro sexual. De qué manera esas energías tan maravillosas fluyen al interior de nosotros. Ahí, nos dice el maestro, se encuentra la semilla, se encuentra el origen de hombres, mundos y bestias. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos cuál es válgase la redundancia, la verdadera importancia de la energía sexual. Mucho vamos a hablar de estos aspectos, porque recordemos que la energía sexual como tal es fuente de vida, y esto no necesitamos ser muy sabios para comprenderlo. Cualquiera de nosotros obviamente tenemos hijos, hemos procreado, y sabemos de antemano que por medio solamente de la energía sexual es como un hijo llega al mundo, ¿sí? De esa manera entonces nosotros podemos comprender verdaderamente que la energía sexual es maravillosa, que los impulsos sexuales tenemos que aprender a controlarlos y que esa energía sexual nos va a ayudar más adelante para poder crear esos cuerpos existenciales superiores del ser. Nos dice el maestro en su función, ¿verdad? En ese sentido dice, el asiento vital de nuestra energía vital como tal, ¿sí? Se encarga de los procesos de la conservación de la raza humana, y da vitalidad al cuerpo físico. Verán ustedes, cuando nosotros verdaderamente conservamos esa energía sexual y la aprovecha la máquina humana como tal, entonces vamos nosotros a encontrar verdaderamente ahí eso que los antiguos alquimistas buscaron siempre, que es la fuente de la eterna juventud. Obviamente que vamos a hablar de este tema porque es muy importante, es necesario y es delicado. ¿Delicado por qué?
por la importancia que tiene este centro y la importancia que tiene como semilla y como fruto la energía sexual. El maestro nos habla con respecto a cada uno de los centros en el alimento de cada uno de ellos, en el aspecto lógicamente positivo, ¿verdad? El centro sexual, el centro intelectual, por ejemplo, nos dice que se alimenta por medio de la lectura, del estudio, etc. El centro motor se alimenta por medio de la actividad física, ¿sí? Del reposo moderado, de los paseos al aire libre, etc. Nos dice también que el centro instintivo pues no tiene un alimento específico. ¿Por qué? Porque pues trabaja así, de esa manera, de forma instintiva en la máquina humana por medio de los impulsos que le da obviamente el aspecto vital. Y tenemos al aspecto o centro emocional, que lógicamente su alimento será, lógico, lo que es la parte del arte, la música, lo que es la naturaleza como tal. Caminar a la orilla de un río, en un bosque, ir a una montaña, ese es alimento para el centro emocional. Leer algún buen libro, ¿verdad?, que alimente el alma, es alimento también para el centro emocional. Escuchar la música de las esferas, por ejemplo, ¿sí? Todo eso es alimento para el centro emocional. Y con respecto a el centro sexual nos dice que con el equilibrio de todos los demás centros, el centro sexual se alimenta. ¿Por qué nos dice esto el maestro? Lógicamente que la energía sexual como tal se manifiesta no nada más en nuestros órganos sexuales. De alguna forma, esa energía sexual, esos impulsos, ¿sí?, se manifiestan en los 4 anteriores centros, en el centro intelectual. Recordemos que nosotros podemos verdaderamente ahorrar esta energía sexual cuando trabajamos de forma correcta el intelecto, cuando trabajamos de forma correcta la emoción, cuando trabajamos de forma correcta y de forma equilibrada el centro instintivo motor, ¿verdad? Por otro lado, ¿sí?, hay aspectos que dañan a estos 5 centros. Al intelectual, por ejemplo, el estudio excesivo, las lecturas difíciles, los pensamientos repetitivos, ¿sí?, la mecánica de pensamiento afecta al centro intelectual, ¿verdad? El maestro nos dice que cuando se utiliza demasiado el centro intelectual se deteriora, ¿sí? Entonces empiezan a haber perturbaciones en la mente. Por eso dice el maestro que cuando alguien utiliza demasiado el centro intelectual, pues al desequilibrarse ese centro, lógico, llega a suceder que alguna persona, pues como dicen por ahí, se vuelve loca, ¿sí?, se desquicia, y es obvio que va a tener que ser llevado a un centro, a un centro mental en donde tenga que recuperarse de alguna manera, algún manicomio como se le conoce. Por otro lado, tenemos al centro motor. El centro motor, cuando se hace demasiado ejercicio excesivo, lógicamente esos malos hábitos, esas malas posturas, muchas de las veces, desafortunadamente, nosotros no sabemos, inclusive ni siquiera dormir correctamente, no sabemos sentarnos bien, no sabemos caminar de forma correcta. Entonces necesitamos nosotros autoobservar, nos damos cuenta realmente cómo nos encontramos, en qué posición. Muchas de las veces
en algunas ocasiones, de repente por ahí tenemos una dolencia de un pie, de un brazo, etcétera. ¿Por qué? Porque nuestra posición es incorrecta, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Cuando eso sucede, entonces llegan a haber ciertas parálisis, hay aspectos de Parkinson, etcétera. El centro instintivo, lógicamente, que se desequilibra en todos los aspectos. Dice, el desequilibrio de todos los centros daña al centro instintivo. Esto es que cuando los centros intelectual, motor, emocional y lógico sexual, entonces en consecuencia desequilibra al centro instintivo, ¿sí? Y lógicamente que entonces empiezan las enfermedades, no hay control en los esfínteres, no hay control en ciertos aspectos, desequilibrio, por ejemplo, en las distintas aspectos de nuestros órganos internos, nuestras glándulas internas. Empieza a haber taquicardias, empieza a haber defectos en nuestro hígado, en nuestros pulmones, etcétera, ¿sí? De esa manera se desequilibra el centro instintivo. Ya no trabajan nuestras glándulas internas de forma correcta. En el aspecto de la emoción nos dice que cuando nosotros escuchamos música con malos mensajes, música muy estridente, ¿sí? Cuando vemos aspectos de perversión, películas pues negativas, o escuchamos aspectos negativos, palabras soeces, etcétera, entonces el centro emocional se desequilibra. Y entonces empieza a haber en nosotros cierta irritabilidad, empieza a haber en nosotros depresión, empieza a haber en nosotros sentimientos lógicamente negativos. Y viene el desequilibrio de la máquina humana como tal. Y por último, pues lógico que tenemos el centro sexual, ¿sí? El centro sexual, cuando nosotros pues vemos, por ejemplo, aspectos pornográficos, cuando nosotros utilizamos de forma incorrecta nuestra energía sexual, cuando esa energía se desperdicia, no se utiliza correctamente, entonces viene ese desequilibrio, ¿sí? Cuando una persona tiene problemas con su próstata, es porque desafortunadamente ha trabajado de forma incorrecta con sus órganos sexuales, con su energía sexual, ¿sí? Entonces viene la infertilidad, viene la impotencia, viene esa eyaculación precoz, viene la vejez prematura, etcétera, etcétera, ¿sí? De esa manera, queridos amigos, es como se manifiestan estos 5 centros de la máquina humana en cada uno de nosotros. Necesitamos verdaderamente comprender que es necesario que trabajemos de forma correcta con la máquina humana, que es necesario que cada uno de nosotros lleve un equilibrio en nuestro centro emocional, en nuestro centro motor, en nuestro centro instintivo, en nuestro centro emocional y sobre todo en nuestro centro sexual. Bien, pues hasta aquí vamos a terminar con este tema tan interesante que es la máquina humana. Recordemos que este tema lógicamente es uno de los temas básicos para que nosotros comprendamos verdaderamente nuestro proceso de vida, para que nosotros comprendamos verdaderamente cuál es la razón de ser, de estar en este mundo tridimensional, para que cada uno de nosotros viva internamente de forma equilibrada,
para que cada uno de nosotros externamente pueda comprender muchos aspectos que se nos presentan en las circunstancias de forma adversa, situaciones críticas, problemas, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llevamos un equilibrio interior, tanto en lo anímico como en lo físico, pues obviamente que nuestra vida va a cambiar de forma profunda, que nuestra vida va a ser completamente diferente. Pues una vez más, queridos amigos, les damos las gracias por su atención y seguimos invitándoles, seguimos agradeciendo su atención y pidiéndoles una vez más que pues por ahí les den ese like, ¿verdad? Al entrar a nuestro canal y que pues se suscriban a este canal que es Gnosis Contemporánea. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Muy amables.